libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Por supuesto hay expectativa por Nahuel Gallo, pero en realidad es una expectativa generalizada por gente que está en lugares de detención que no, primero que no merecen, después que son en condiciones subhumanas, que en muchos casos fueron sometidos a torturas, o sea que esto sería que Estados Unidos está empezando a dar algunas instrucciones y que el gobierno de los Rodríguez, voy a decir en este caso, porque es lo que se están llevando la marca, ¿no? Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez estarían aceptando. Vamos a compartir esta noticia para que nos dé más información y análisis con Luis Pico, que es un periodista venezolano que está en Argentina y con el cual muchas veces hemos conversado. Luis, ¿estás en línea? Gustavo Noriega te saluda. Buenas tardes, Gustavo y audiencia. Se hizo este anuncio de liberación de presos políticos, pero hay varios detalles que tenemos que tener en cuenta. A ver. El primero es que no sabemos si se va a liberar a todos o una tanda. No sabemos tampoco si se van a liberar hoy o en varios días. No sabemos si va a ser de una sola cárcel o de varias. Planteo situaciones que se han dado cuando ha habido liberaciones de presos políticos en momentos anteriores. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que muchos de ellos requieren atención médica, claro, porque no tienen ningún tipo de atención médica en las cárceles, y te hablo de personas que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, que obviamente tienen que pasar por un médico. En el caso de los que están en cárceles comunes como el Rodeo o Yare, por mencionar, son cárceles que están incomunicadas, digamos, no están en una ciudad. claro. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿La van a dejar a la vera de la ruta tirados ahí? Hay que ver qué pasa con ellos. Y hay que ser muy cautelosos también, porque no parece quedar ninguna duda de que todo esto está sucediendo, sea por presiones o por negociaciones de Estados Unidos, y cuando se dan este tipo de liberaciones, te pueden dejar dentro de la cárcel por cualquier detalle mínimo. Ajá. Por ejemplo, que no había tinta para imprimir una boleta de excarcelación, que se fue la luz misteriosamente en el penal. Entonces, hasta que los presos políticos efectivamente no estén en la calle, no se puede dar por cierta la información. Otro detalle más que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces se libera a estos presos, pero no se les da libertad plena. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que quedan con causas penales abiertas, claro, con prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios o de postear en redes sociales. En el caso de los presos extranjeros, queda claro que si tienen prohibición de salida del país, no estarían del todo libres, no pudieran volver a sus países. Son detalles que, insisto, hay que tener muy en cuenta a medida que pasen estas horas y vayamos viendo la liberación de los presos. Luis, ¿tenés un número estimado de la cantidad de gente que puede estar en esa condición de preso político? Hay estimaciones de distintas organizaciones de derechos humanos y varían entre 800 y 1000. Uh-huh. Las variaciones tienen que ver porque hay muchas familias que no denuncian públicamente que son presos políticos, porque vamos a dar un poco de contexto también, ¿no? En estos presos políticos hay militantes, activistas, dirigentes, abogados, periodistas, pero también hay mucha gente común. Claro. Hay gente que está presa simplemente porque iban un día caminando por la calle, los detuvo algún policía, vio que tenían algún posteo, digamos, criticando a la dictadura, y solamente por eso están presos. Entonces, son distintos los perfiles de preso político que hay, son distintos los conteos que hay, y una vez que estén liberados, insisto, si los liberan, habrá que ver justamente quiénes son, los nombres, si liberan a presos políticos militares, si liberan a presos políticos civiles, hay menores de edad también. Claro. Y hay que ver qué sucede con estas personas que en este último tiempo fueron liberados, pero que tienen procesos penales abiertos, porque cuando una persona tiene una causa penal abierta, si un juez dictamina
de un día para el otro, que esa medida se sustituye, esa persona Claro. tiene que volver a prisión. Y las estimaciones son que hay más de 9.000 personas, esto es información de la Organización Foro Penal, hay más de 9.000 personas que aún estando libres tienen causas Tienen penales causa, claro, abiertas. claro. O sea que su libertad pende de un hilo, pende de la voluntad de un juez o de una decisión política. Pende de un hilo, y vieron que cuando se hace una transición, digamos, hacia la democracia, parte no solo pasa por liberar presos políticos, sino por dar garantías. Claro, De que exactamente. efectivamente la gente va a poder expresarse, la gente va a poder Seguro. publicar en medios, porque nada te garantiza que una persona es liberada hoy y en 2 días, caminando por su casa, se cruza con un retén de militares y lo llevan detenido de vuelta. Claro. Claro, mucha prudencia con esto. Hay que tener mucha prudencia. Luis, ¿cuántos extranjeros pensás que están detenidos y qué tipo de extranjeros son? Nosotros tenemos 2 casos argentinos que son el Nahuel Gallo, que, bueno, gendarme que fue a visitar a la familia de la mujer, y ¿cómo era el otro? ¿Vos te lo acordás? Sí, Giuliani. Giuliani, exactamente, que bueno, un accidente náutico lo llevó a las playas de Venezuela. ¿Cómo son en general los presos extranjeros? ¿Qué tipo de cosas hicieron o se los acusa de? Bueno, la mayoría han sido personas que estaban en Venezuela por turismo. Hubo, por ejemplo, el caso de 2 vascos, 2 españoles que estaban haciendo turismo por las montañas, por la selva. Cuando se dan cuenta que son españoles, que los escuchan hablar, los llevan detenidos. Sí. Y digamos, fue una política que se intensificó mucho a mediados de 2024, después de las elecciones. Sí. Y básicamente a varios, o los detenían al ingresar al país, cuando pasaban por migraciones, como el caso de Nahuel Gallo, y a otros los llevaron detenidos pescándolos en la calle con cuerpos de inteligencia. La mayoría de lo que se ha visto son personas comunes, normales, que no tienen, digamos, no viajaron a Venezuela por un compromiso político, o a hacer periodismo, o a levantar un informe por violaciones de derechos humanos. Son turistas que, para efectos de la dictadura, el delito que tienen es ser extranjeros. Claro. Y porque fueron tomados como trofeo, digamos, como fichas de negociación. Casi como secuestrados para tener un poder de negociación, ¿no? Sí, y son aproximadamente 100, pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero cuando uno ve la lista, hay gente de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Perú, de Uruguay, o sea, como que se encargaron de tener un poquito de todos los países para presionar a todos los países. Claro. Da esa sensación. Luis, que te saco de esto puntual de los presos políticos, que es la noticia del día de hoy. Me gustaría que me hagas un análisis. ¿Cómo ves vos todo este proceso? ¿Qué evaluación hacés? ¿Cómo lo recibís vos como exiliado venezolano? ¿Qué precauciones tenés? Contame un poquito tu mirada. Es un alivio ver que Maduro está preso. Esto lo voy a decir no en mi carácter de periodista, sino como exiliado. Claro. Maduro es un genocida, la dictadura chavista es genocida. Lo dice el informe Bachelet, lo dice investigación en la Corte Penal Internacional. Ha sido algo sistemático de cómo persiguen personas, torturan, desaparecen, hacen todas estas atrocidades. Entonces, que Maduro esté fuera del juego, digamos, porque está preso, es un alivio, pero lo que la gente busca en Venezuela y fuera es la caída definitiva de la dictadura. Uh-huh. Y eso incluye a Diosdado, a estos 2 hermanos que están ahora, porque la continuidad de ellos en el poder es la continuidad de la dictadura. Insisto en que así como liberan presos políticos en estas horas, nada te garantiza que luego vuelven a detener a más personas. Eso lo han denominado en Venezuela la puerta giratoria. Claro. Hago la gran tapa del diario de que solté a 50 personas cuando tienes más de 1000, y luego
por debajo de la mesa todos los días, agarras 5, 10, 20 y volviste a aumentar los 50 que liberaste antes. La situación de Venezuela es de incertidumbre. La gente que está allá tiene mucho miedo de expresarse en la calle, de debatir de política. Si te pongo ejemplos de Argentina, nadie pensaría en hacer una asamblea en un comité o en una plaza, en una facultad, o de decir en televisión o en los diarios abiertamente que hay presos políticos. Fíjense que el anuncio del chavismo fue personas detenidas. Sí, no admite la condición de preso político, ¿no? Claro, que al mismo tiempo convengamos que liberar a estas personas da muestra de que, por más que no lo digan directamente, sí, es una admisión. Estas personas detenidas. Claro. ¿Y por qué las liberar, no? Si ahora porque le metieron a Maduro preso, ahora las liberar. Ahí no tiene forma de legitimar lo que están haciendo, bueno, pero que lo hagan de todas maneras, ¿no? Claro, y bueno, y hay que decir también que para gran parte de la población, ver a esta gente liberada es también un alivio, justamente porque hay un consenso social de que de que son presos políticos y de que no hay justificación para que hayan estado presos, y muchos de ellos, si algún día pueden contar lo que les ha pasado, probablemente escuchemos muchos relatos más típicos de un campo de concentración que de una cárcel. Cuando uno habla con presos políticos, hay prácticas horribles como electricidad en el testículo, golpizas, gente que las asfixian con una bolsa plástica, gente a la que no le dan de comer durante días, gente a la que después de que la lastiman no les dan ningún tipo de atención médica. Entonces, saber que hay gente que puede que en las próximas horas deje de estar sometida a ese régimen tan terrible es una buena noticia, es un alivio para mucha gente. Absolutamente, Luis. Bueno, vamos a estar muy atentos, realmente es una noticia impactante, ojalá no sea solamente un anuncio, sino que se convierta en una realidad duradera y que se amplíe y que todo el mundo pueda recuperar a sus seres queridos que han sufrido esta cárcel injusta y bárbara, ¿no? En sus formas. Así que te mandamos un abrazo, te agradecemos este contacto y quedamos para una próxima conversación, seguramente cuando haya más datos, ¿sí?